para que se les quite el sueño. Ok, pues ya se está conectando, entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches o buenos días, bienvenidos. Aquí estamos tres de momento, sí, Rodrigo García de Guadalajara, Jalisco, Ricardo Esparza de Zapopan, Jalisco y Alejandro Chávez también de aquí de Zapopan. Y pues hoy va a estar bueno, vamos a hablar de temas paranormales relacionados con aeropuertos o con aviones. Entonces, pues háblenle a la gente o escuche y tome nota y si gustan participar, pues bueno, aquí está el chat en el canal listo para que anoten lo que gusten y pues empezamos. Adelante, Ricardo. Muy bien, muy bien. Permítanme. ¿Qué tal? Bueno, pues como bien comentaste, vamos a hablar de algunos aspectos interesantes y digo, vamos a hablar del lado oscuro de la aviación. para ir entrando en ambiente, ¿no? Sí, Y bueno, ahí donde los controles de seguridad no pueden filtrar a los fantasmas y los radares tampoco los sí. pueden detectar. Y bueno, este viaje va a comenzar con un incidente que sentó precedentes de verdad aterradores y vamos a hablar del testigo invisible, un caso de Arica en 1963, donde en la noche del 30 de enero de 1963 el vuelo 901 de LAN Chile surcaba los cielos chilenos con destino al aeropuerto de Chacalcayuta y bueno, era una operación de rutina hasta que el piloto reportó algo inusual. Una luz circular del tamaño de un automóvil que se había pegado a una ala derecha como una garrapata luminosa. O sea, imagínense volando en la noche y detectando un automóvil. Pues está medio extraño, ¿verdad? Y bueno, volaba en perfecta sincronía. La torre de control confirmó que no había tránsito aéreo en la zona, pero el misterioso acompañante desapareció tan de repente desapareció como había aparecido en ese momento, ¿no? Y dejó al piloto y a los controladores aéreos con una pregunta helada en el alma. Dice, ¿quién o qué los estaba vigilando en la oscuridad? Y ahí Ok. quedó, ¿no? Ese fue un caso así muy, muy chistoso, pero que nadie se explicó. Y después, obviamente, se tornó como que realmente vimos lo que vimos o fue como un tema ahí colectivo, ¿no? Pero bueno, se quedó esa experiencia ahí grabada por torre de control y por temas de seguridad registrados, pero no hubo ninguna evidencia física o fotográfica de lo ocurrido. Y bueno, también está otro que es la persecución en Valencia, en un caso de Manises en 1979. Este es como el santo grial de la ufología española. El 11 de noviembre del 79, el vuelo JK 297 de la compañía TAE, con 109 pasajeros a bordo, se dirigía a Tenerife y de repente el comandante Javier Lerdo de Tejada, ese no se va a olvidar el nombre, un piloto con más de 8,000 horas de vuelo, vio como dos luces rojas se aproximaban en curso de colisión. Subió el avión, las luces lo siguieron, las maniobras para esquivarlo eran inútiles ya que por más que evadía estas luces, pues lo seguían persiguiendo. Aterrorizado pidió aterrizar de emergencia en Valencia. El radar del aeropuerto de Manises detectó el objeto, unos 200 metros de diámetro, más o menos. Era una especie de caza Mirage F1 bueno, más bien, al ver que sí era un objeto de ese diámetro, un avión caza Mirage F1, despegó para interceptarlo, pero el objeto desapareció como si nunca hubiera estado allí. Y fue la primera vez en la historia que un ovni obligó a un avión comercial a cambiar su ruta. Es por lo que quedó registrado ese caso extraño. Y luego está otro caso de la ruta de la muerte en Bariloche. En 1995, a 16,000 pies de altura, el capitán Jorge Polanco de Aerolíneas Argentinas se disponía a aterrizar en Bariloche cuando una luz deslumbrante lo cegó y el objeto pues se movía de manera imposible, ¿no? Digamos que era el avión de repente había sido interceptado y la torre de control perdió la comunicación por segundos, que por esos segundos parecieron una eternidad,
Polanco tuvo que realizar una maniobra evasiva de alto riesgo que salvó el vuelo, pero los archivos del gobierno argentino desclasificados, ya después, digamos décadas después, confirmaron que al menos 2 aeronaves más fueron testigos del encuentro. Y la versión oficial, pues bueno, un reflector de un vecino eh, que nunca convenció a los pilotos, pues. O sea, al final desmintieron el caso y no dejaron ningún registro, sino que simplemente fue un error por ahí de la luz de otro vehículo. También está una tripulación fantasma registrado como un caso así paranormal en el vuelo 401 de Esther Airlines en el 72. El 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Esther Airlines se estrella en los Everglades de Florida. Meses después de haberse estrellado, empieza una especie de pesadilla, ¿no? Ya que tripulantes de otros aviones de la misma compañía juraban ver al capitán Bob Love y al ingeniero Don Repo. Ambos obviamente habían fallecido en el accidente y los veían ahí sentados tranquilamente en primera clase, ¿no? Y otros lo veían paseándose por la cocina. Obviamente gente que los conocía, porque pues, si no, ¿quién iba a saber quiénes eran ellos, no? Y por ahí un capitán se acercó a saludar a un colega y lo reconoció. Solo se le hizo extraño que pues tenía el rostro muy pálido, ¿no? Que era el capitán Love. El espectro desapareció ante sus ojos, las piezas del avión siniestrado fueron desmontadas y reutilizadas en otras naves y los testigos aseguran que los fantasmas pues viajan con los componentes donde en los vuelos que ahora se integran a los aviones conforme van remodelando, pues como que van teniendo ahí participación, ¿no? Remodelan una pieza y es como también integran a un fantasma ahí como parte de esa pieza. Y bueno, hay otras series de situaciones. También está el espectro en las pistas, es decir, hay aeropuertos embrujados, según la gente. Y no solo estos casos suceden en el cielo, ¿no? También están plagados los aeropuertos con misterios, la tierra firme también esconde sus secretos. Entonces, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Chicago, tras el peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos en el 79, los vecinos de un parque de casa rodante cercano escuchaban gritos y sienten aún unas presencias fantasmales, ¿no? Eso es lo que se dice de este aeropuerto en Chicago. En Bangkok también hay un tema, ya que inaugurado sobre un antiguo cementerio, los trabajadores nocturnos reportaban la aparición de un anciano azulado llamado Puming, y el guardia del camposanto, pues se dice que nunca se fue. Entonces, durante todo este tiempo, a ciertas horas y en ciertos momentos, pues Puming se aparece ahí por el aeropuerto. Y mucha gente pues lo ha visto, ¿no? A ver si esa gente nos reporta algún caso. También está el aeropuerto de los Rodeos en Tenerife, tras una colisión de dos Boeing 747 en el 77, dejó 583 muertos, ya que los operarios nocturnos se dice que escucharon llantos de niños y vieron figuras deambulando por la pista principal, ¿no? Después de que de esta colisión ocurrió, pues empezaron a tener ese tipo de señales con llantos y figuras de niños o gente deambulando en la pista. También en el aeropuerto de la Ciudad de México se dice que los vigilantes nocturnos huyen despavoridos al ver a una niña fantasma que se asoma por la ventanilla de aviones abandonados en plataformas remotas. Entonces, pues bueno, ahí hay algunos casos. Lo voy a dejar ahí para que comenten otros. Y bueno, voy a despedirme nada más de estos casos con este último que se llama El Nido de Reptilianos en el aeropuerto de Denver. Y bueno, si existe un lugar donde la arquitectura y la conspiración se dan de la mano, ese es el Aeropuerto Internacional de Denver. Desde que lo inauguraron en el 95, ha sido el epicentro de las teorías más descabelladas. Los teóricos aseguran que bajo sus inmensas terminales, más o menos el doble de extensión que Manhattan, se esconden búnkers secretos para la élite mundial y que hay túneles llenos de seres reptilianos.
Para colmo, su pista vista desde el aire parece una esvástica y está custodiada por Lucifer, una estatua de un caballo azul con ojos rojos inyectados en sangre, que según la leyenda mató a su propio creador. Las autoridades del aeropuerto, en lugar de desmentir los rumores, han colocado carteles, que dicen, sí, los reptilianos son reales, así como una forma de asegurar que lo que sucede o lo que dicen, pues es real. ¿Vale? Bueno, los dejo ahí con esas historias cortas y a ver qué opinan. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Qué opinas de estos Bueno, casos? Primero mencionó de no identificados. Yo ahí me considero desconocedor, aunque traigo un caso por ahí de referencia. Luego de, ¿cómo se dice? Comentó acerca de tripulaciones fantasma. Eso debe ser divertido, ¿no? Señorita, tráigame una bebida y que no me la cobre porque desapareció. Eso sería bueno. Sí, que me mandó la fantasma, me dijo que le cobrara, ¿no? Y luego la otra parte de el final de los reptilianos, bueno, sí, no sabría yo mucho que decir. Pero Ricardo comentó acerca del vuelo 191 de American Airlines, que es el peor caso cuando un avión se estrella en la historia de Estados Unidos. Y hay otra referencia así paranormal acerca de ese evento. En mayo de 1979, un oficinista de Cincinnati que se llamaba David Booth comenzó a tener la misma pesadilla y la tuvo durante 10 noches consecutivas. Entonces, en el sueño, él veía que un avión bimotor de una aerolínea específica, ¿sí? O sea, de una marca específica, giraba sobre su ala y se estrellaba, estallando en una bola de fuego y humo negro. Y tenía una sensación de urgencia absoluta y pavor. Fue tan intenso esta, ¿cómo se dice?, intromisión de este sueño, esta pesadilla, que pues aunque no le interesaba este tema de lo paranormal, dijo, bueno, pues por si acaso voy a avisar, ¿no? Entonces se puso en contacto con la Administración Federal de Aviación, o FAA, y con la aerolínea, que en específico era American Airlines, y por raro que parezca, aparentemente los oficiales de la FAA lo escucharon con seriedad, y pues no podían detener todos los vuelos, pero tomaron los detalles específicos y consistían en un avión grande, 3 motores como el DC-10 y el patrón de giro antes del impacto. La cosa es que el 25 de mayo de 1979, unos días después de la última llamada, el vuelo 191 de American Airlines despegó del aeropuerto O'Hare en Chicago. Y bueno, es un aeropuerto grande, importante en los Estados Unidos. En este vuelo, durante el despegue, el motor izquierdo se desprendió por completo y el avión se inclinó hacia la izquierda, igual que como Booth había describido, y se estrelló a pocos metros de la pista. El resultado fue el accidente aéreo más mortífero en el suelo estadounidense hasta ese momento. Y la idea es que, bueno, pues aunque David Booth no estaba en ese vuelo, se utiliza para ejemplificar la precognición como elemento paranormal, es decir, saber algo antes de que pase. Entonces, luego del accidente, los investigadores de la FAA confirmaron que los detalles coincidían de forma espeluznante con respecto a la telemetría del accidente, o sea, sí coincidía con todo lo que había dicho, y aunque es difícil de probar estadísticamente, se dice que algunos viajeros que escucharon rumores o tuvieron malas sensaciones similares cancelaron sus vuelos. No obstante, el caso Booth es el más relevante porque quedó registrado oficialmente antes del impacto. En ese caso, los investigadores aéreos suelen ser escépticos, pero en este caso, dado a la insistencia y a la presión y a la seriedad aparente del personaje, lo tuvieron en cuenta y bueno, si bien no se podría hablar de que haya salvado a algunas personas, se puede decir, bueno, mira, en este caso algo paranormal es lo que sucedió antes de. Ok, ese sería un primer ejemplo. Un ejemplo de una batalla aérea fantasmal, o sea, estamos hablando de aviones y que de repente se dan cuenta de que hay por ahí aviones fantasma, ya no solamente la tripulación, sino aviones fantasma,
Me encontré por ahí un caso de la leyenda de la batalla de los P-40 sobre Pearl Harbor, ocurrida un año después del ataque real japonés. En este, básicamente se describe, perdón, un avión fantasma que regresó de una batalla inexistente en ese momento. El 8 de diciembre de 1942, exactamente un año y un día después del ataque a Pearl Harbor, los radares estadounidenses en Hawái detectaron un avión solitario que se dirigía hacia la isla desde la dirección de Japón. Dado que no se esperaba ningún vuelo aliado y el avión no respondía a señales de radio, se enviaron 2 cazas interceptores para investigar. Y cuando los pilotos se acercaron al avión, quedaron horrorizados. O sea, las naves que enviaron para investigar se dieron cuenta que lo que vieron era un caza Curtiss P-40 Warhawk con las insignias que se usaban antes del ataque de Pearl Harbor. Y los detalles reportados fueron: el avión estaba acribillado por agujeros de bala, el tren de aterrizaje estaba destrozado y colgando, el piloto estaba inclinado en la cabina, cubierto de sangre fresca, y que a pesar de los daños catastróficos, el avión se mantenía en el aire. Según los informes de los pilotos que lo interceptaron, el piloto del P-40 los miró brevemente, saludó con la mano y de repente el avión comenzó a descender en picada hasta estrellarse en un campo. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del impacto para recuperar el cuerpo y los restos del avión, encontraron algo imposible. El avión estaba allí, pero no había rastro del piloto. Además, la cabina encontraron un diario de navegación que indicaba que el avión procedía de la isla de Mindanao en Filipinas, a miles de kilómetros de distancia. El caso es que, por ejemplo, de este tipo de fenómenos donde el piloto literalmente les estaba diciendo, ¿dónde estoy? Encuéntrenme, vengan a rescatar, pues, digo, a rescatar el cuerpo por lo menos. Hay algunos otros referidos. Por ejemplo, los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, que normalmente se les asocia con ovnis, pero muchos pilotos de la época los describían como esferas de luz, que se movían como si estuvieran en un combate aéreo coreografiado, imitando las maniobras de los aviones de la guerra sobre Alemania y el Pacífico. También están registrados los ecos sonoros de los cielos de Inglaterra en zonas cercanas a los antiguos aeródromos de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos hablan de personas que afirman escuchar el rugido de motores de bombardeos Lancaster o cazas Spitfire en formación de combate, incluso cuando el cielo está completamente despejado y no hay aviones modernos cerca. Y tenemos el caso del espectro del Mar del Norte, donde se dice que entre los pescadores se afirma haber visto aviones de la época de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, descendiendo en llamas hacia el mar en silencio absoluto, desapareciendo justo antes de tocar el agua. En este caso, los efectos que se pueden percibir normalmente los han clasificado como residuales, o sea, el resultado de un evento traumático de gran energía, que obviamente una batalla podría ser así, y que queda impreso en el lugar y que se repite bajo ciertas condiciones climáticas o temporales. Igual traigo algunos casitos más, pero bueno, paso la batalla para, ¿cómo se llama? Te toca tu parte. Muy interesante. Bueno, yo voy a empezar con comentarios de ficción, luego noticias y luego casos, pues, supuestamente reales, ¿no? Me llama la atención que hay muchos, digo, la gente puede decir si es cierto o no, ¿verdad? Obviamente los que no han vivido nada de esto van a decir que nada de esto existe, y las personas a las que les haya pasado algo, pues van a decir que sí, ¿verdad? Hay películas que han aprovechado estas historias y que incluso han tenido mucho éxito. Por ejemplo, hace años cuando empezó Netflix, había una serie, bueno, no sé si esta fue de Netflix o no, si no ahorita me reclaman, pero la serie de Lost, de Perdidos, que tuvo mucho éxito, ¿no? Y estuvo muy buena, yo me acuerdo que la vi casi toda, y al final, el último día no lo vi, pero me contaron que todos estaban muertos, ¿no? En la isla. Ya ves que no sé si ustedes vieron esa serie. Supuestamente se estrelló un avión por ahí cerca de una isla, y entonces hubo sobrevivientes, quedaron esparcidos y se van encontrando, ¿no? En los capítulos, unos hasta se van haciendo, digamos, parejas, novios, amigos, enemigos,
y total que está buena la serie y al final se dan cuenta de que todos ellos fallecieron en el accidente y los espíritus, ¿no? No se dieron cuenta que habían muerto y tenían que darse cuenta para pasar digamos, al más allá, ¿no? Bueno, eso es lo que me platicaron del desenlace. Esa fue una serie. Ahora, hay una película que no me acuerdo el nombre, que es prácticamente lo mismo. No sé si la serie se fusiló a la película o la película se fusiló a la serie, pero hay una película que es una película de amor, que es la misma trama, donde sale Anne Hathaway, que ahorita, como están promocionando, que El Diablo Vuelve a la Moda 2 o no sé qué, pues va a estar de moda otra vez esta actriz. Y en esa película sale ella y también, pero es en la ciudad, hay un accidente y se supone que sobrevive ella y otro, y resulta que toda la película es de que ella se murió, pero no se dio cuenta que está muerta, y entonces digamos que el fantasma, digamos, de su novio y otros conocidos, simulan, ¿no? Le crean una realidad alterna donde ella tiene que darse cuenta sin que le digan que pues ella murió y ya una vez muerta pues ya trasciende al más allá, ¿no? Digamos que va hacia el cielo. Hasta aquí no sé si ustedes vieron la serie de Lost o la película que les platico. Vi unos cuantos capítulos, no me cautivó, sobre todo porque de los capítulos que vi dejaban muchas cosas abiertas, ¿no? Así como que, ¿y eso qué? ¿Y eso de dónde? Y de la otra película no la vi. Sí. Sí, igual la serie de Lost sí la vi casi completa. Creo que sí me faltaron 1 o 2 capítulos por ahí, pero sí, a mí sí me gustó. Ya después era muy cansado porque era como, a ver ahora con qué salen, pero al final estaba buena. Y la película que mencionas, no recuerdo haberla visto, tal vez sí, pero no recuerdo con esta chica. Ok, bien, bueno, eso pues les digo es en cuanto a la ficción basada en estos casos, ¿no? Que los aprovechan y todo eso. Ahora, yo una vez, por ahí, entre el año 2009 y 2010, una vez saqué plática, bueno, para no platicarlo muy largo, digamos que no era así, pero se los voy a platicar así para que se entienda más fácil. Digamos que en un bar, conocí a un piloto y le pregunté al piloto, que era un piloto privado, pero primero había trabajado muchos años, no me acuerdo si en Aeroméxico o en Mexicana, y de ahí, por decir algo, después de 20 años se pasó a la iniciativa privada y ya era un piloto privado y ya estaba a punto de jubilarse, con vuelos que más o menos su recorrido era Tijuana, Guerrero Negro, por ahí entre Baja California Norte, Sur, Sinaloa y Sonora, ¿no? Más o menos era su área de llevar y traer pasajeros por parte de una empresa. Y él me dijo que esos famosos orbes, ¿sí? Las bolas blancas, que eran lo más común de ver allá arriba y que sí los había visto y que prácticamente, pues todos lo habían visto, ¿no? Pero que no lo mencionaban porque si lo mencionabas, la aerolínea te cesaba 3 días, o sea, te sacaba de trabajar 3 días, esos 3 días no te los pagaba, te mandaban con el psicólogo, con el médico, a ver si qué andaba mal contigo, y si después de eso tú todavía seguías afirmando que eso así pasó, te suspendían 1 semana, ¿no? Entonces, entre la semana y los 3 días, te quedabas 10 días sin trabajar y sin recibir ese sueldo. Entonces, nadie platicaba de eso de manera oficial frente a cámaras ni frente a micrófonos porque los castigaban. Ahora, lo interesante es, desde mi punto de vista, ¿por qué los castigaban? Mucha gente dice, no, es que no quieren hacerle fama, o sea, no quiere quemarse la aerolínea, ¿no? De, los pilotos están locos o en ese avión se aparecen fantasmas. Yo creo que esta es una respuesta demasiado sencilla para mí. Yo creo que detrás hay algo todavía más poderoso y más turbio. Por ejemplo, hace muchos meses o años hablamos de la arqueología prohibida, ¿sí? El caso por ahí de McIntyre,
donde en Hueyatlaco, por allá cerca de México, encontraron, ¿no? Rastros datados de entre 200 y 280,000 años, donde había ya rastros de civilización humana, pues acá en México, ¿no? Y pues en aquellos tiempos, pues creían que los Clovis eran los más viejos y tan. Y para mí esto va, claro, me puedo equivocar, pero para mí esto va más allá de que hay cosas que quieren que la gente no sepa. Y entonces lo ridiculizas, castigas a la gente que habla de eso para alinearlos, ¿no? Y entonces les inventas eso de que no, para que no digan que están locos o que se aparecen fantasmas. ¿Por qué? Porque la realidad en otros ámbitos, que no sea la aviación, ha demostrado que es todo lo contrario. Hay casas, hay hoteles, hay lugares en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde la gente decía que se aparecían fantasmas o que pasaban cosas y no querían que se supiera, que para que la gente no se asustara. Cuando empiezan a haber muchos casos, ¿no? Ya con las redes sociales y empiezan a grabar videos y la gente dice, sí, sí pasan casas, sí pasan cosas, ¿qué pasa? Pues que en lugar de que el lugar se vaya para abajo, resulta que ¡pum! Arribotota, como decía Adal Ramones, ¿no? Y entonces hay gente que paga por ir a ver si es cierto. Entonces llega más turismo, en lugar de decir ya no vienen los turistas, al contrario, ¿no? Es todo un boom de que vamos al tour paranormal. Como por ejemplo, de eso se dice, no sé si sea cierto porque no me he metido yo en la noche, allá en Monterrey, ¿no? En la zona ¿cómo se llama? De la Fundidora, ¿no? Del Parque de la Fundidora. Dicen que por ahí en la noche, ¿no? Si te das una vuelta, pues que salen fantasmas y todo. Y aunque no han querido hacerlo, que yo sepa, así tan público, ¿no? Como acá en Guadalajara, digamos, el Panteón de Belén, de hacerlo como vamos a hacer el tour para que venga la gente, pues sí, yo sí he sabido de gente que ha pagado, ¿no? O ha sobornado ahí en la noche a los guardias para que los dejen pasar a dar una vuelta y pues vivir la emoción, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que que hay algo más grave atrás de eso y que nos quieren dorar la píldora. Ahora, como les digo, eso platiqué yo con un piloto y ya estaba grande, ¿no? Entonces no tenía ninguna razón. Aparte, cuando la agarré, no crean que andaba borracho él, ni yo, ni no, nada de eso. Sí, de hecho no era un bar, pero les digo que es un bar para que se hagan una idea, porque sí había una barra, pero era como un restaurante nocturno, patrocinado por una empresa donde alrededor había cabañas y ahí hospedaba a todas las personas que tenían que ir a trabajar o a dar algún servicio a la empresa. Y el horario de la cena era de las 5 de la tarde no me acuerdo si a las 8 o a las 9 de la noche, y el que comió, comió, y el que no, pues que se vaya al pueblo ya a gastar su dinero, porque aquí se cierra la comida a esa hora, ¿no? Entonces a esa hora andaba yo de invitado por dar un curso y coincidía con los pilotos que en el día habían traído gente a la empresa. Entonces coincidí 2 días, un día con un piloto y otro día con el que se quedó en el lugar del que se iba a jubilar, ¿no? Y los dos me dijeron que sí salen esas cosas y que todos los pilotos las han visto, pero que no platican por eso, ¿no? Porque lo sancionan. Bueno, eso es real, ¿no? No me lo platicaron, o sea, no escuché, sino que los pilotos me lo dijeron. Ahora, ayer estaba viendo un podcast donde trataron este tema y les invito a que los visiten. Por allá en Colombia hay una persona que tiene muchos años tratando estos temas del misterio, ¿no? Que se llama Esteban Cruz. Es desde mi punto de vista buenísimo. Luego lo buscan. Y pues no les voy a platicar lo que él hizo en el podcast porque sería como saludar con sombrero ajeno. Pero en los comentarios de la gente que vio su podcast, muchos comentaron sus propias experiencias y traigo por aquí algunas cuantas, ¿no? Ahorita de entrada nada más voy a leer 3 para ver qué opinan y nos seguimos. Miren, yo les puse el nombre, ¿no? Leí de qué se trataba y le puse un nombre. Por ejemplo, el caso 1 le puse mensaje para su hijo. Dice la persona que está relatando esto, que es una mujer,
Dice, yo fui sobrecargo de Mexicana de Aviación y en una ocasión, hace muchos años, cuando todavía no existían los celulares, o sea, hace como 30 o 35 años, en el aeropuerto de Acapulco, dice, yo estaba vestida de tripulante e iba a volar a México, o sea, de Acapulco a México. Dice, entonces, mientras esperaba mi vuelo, ya en la sala de espera, una señora se sentó a platicar conmigo. Estuvimos ahí platicando un poco y me preguntó a dónde iba. Entonces, cuando se enteró que iba a México, dice, le pidió a esta muchacha o hermosa o no sé qué era, dice, le pidió que a la llegada al aeropuerto de México, que si podía llamarle por teléfono a su hijo. Recordemos que no había celulares, entonces le estaba como encargando de, oiga, por favor, usted llegando allá, ¿no puede echarle una llamada a mi hijo? Dice, y que le llamara a su hijo y que le dijera que su mamá, pues ahí, que estaba bien y que lo quería mucho, ¿no? Ese era el mensaje. Ah, ok. Dice que por razones personales ella no podía llamarle. En aquellos tiempos podríamos pensar que a lo mejor era hasta por dinero, porque nada más existían las líneas fijas de Telmex y llamar de un estado a otro en aquel tiempo era larga distancia y te cobraban adicional. Entonces podrías pensar que a lo mejor la señora no tenía dinero para eso y le estaba pidiendo el favor a esta, digamos que era hermosa. Ok. Entonces, dice, pues ya no le pregunté más y le dije que con gusto llamaría a su hijo. Dice, al llegar a México le llamé al muchacho y le di el mensaje de su mamá. Dice, entonces el muchacho me dijo, oiga, ¿quién le dio mi teléfono? Y le dije, pues me lo dio tu mamá. Me preguntó extrañado cómo era su mamá y le describí a la señora, le dije que era bajita, morena, de cabello corto, rizado, bonita sonrisa, que vestía un vestido colorido y sandalias, ¿no? Por no decir chanclas, acá en México, etcétera. Entonces se la describió tal cual y dice que el muchacho en el teléfono escuchó que empezó a llorar y le dijo que su mamá había fallecido hace varios años, ¿sí? Y y entonces, pues dice que fue muy, muy extraño y dice que esta señora, la que está relatando la historia, que hasta ahorita ella recuerda perfectamente a la señora, ¿no? O sea, fue, digamos, un espíritu que se le apareció, que quiso mandarle ese recado a su hijo y que pues ella recibió el recado, platicó con la señora y pues pasó el recado, ¿no? Entonces, ese es el caso 1, está llegador, ¿no? Vamos a ver el 2. El caso 2 le puse, vio viva a la difunta. Una persona dice, mi tío Beto ha viajado muchísimo por el mundo, tiene una anécdota increíble. Dice, en un vuelo se sentó junto a una señora mayor, otra señora. Dice, ella era encantadora, o sea, muy platicadora, le platicó casi toda su vida a mi tío. Eso sucede muy frecuentemente en los camiones y en los aviones, si te dejas llevar. Dice, incluso le enseñó fotografías de la familia, ¿no? Dice, poco antes de aterrizar, la señora fue al baño del avión y ya no regresó al asiento. Cuando aterrizaron, dice mi tío, pues busca a la señora, ¿no? Dice, a lo mejor está en el baño y se atoró o no se dio cuenta que ya estamos aterrizando o que ya aterrizamos. Y resulta que no había nadie en el baño. Le preguntó a las azafatas y las azafatas, pues como quien dice, no la tenían registrada, ¿no? A esa señora y como la describió, pues no había nadie con esa descripción que ellas hubieran visto. Dice, cuando estaban descendiendo del avión en la pista, observó que, dice, en el riel estaban bajando, me imagino que es, no sé, una cinta o algo, ahí dice, estaban bajando un ataúd de fibra de vidrio. Dice, lo rodeaba gente que estaba llorando, tuvo curiosidad, el tío chismoso, ¿verdad? Se acercó al grupo de personas y una de ellas llevaba un retrato del difunto y resulta que era difunta y resulta que era la señora con la que él estuvo platicando, ¿no? Entonces de repente dice, wow, dice que no le platicó a nadie para que no lo juzgaran de loco, pero entonces en el avión estaban transportando el féretro, ¿no? El ataúd de la señora ya muerta. Esto es un servicio común, ¿eh? En muchos aviones uno no se entera, pero así como viajan tus maletas y
y tus mascotas y todo, es muy común que lleven gente muerta, porque hay gente que, imagínate, digo, que no le pase a nadie, ¿no? Pero imagínate que tu papá, tu mamá ya están muy grandes y viajan en avión, digamos, acá nosotros que están, bueno, los que estamos acá cerca de Guadalajara, imagínate que viajas con tu papá de Guadalajara a la Ciudad de México, y resulta que por allá se te muere, pues no te queda más que o regresarlo en avión para que sea rápido, o regresarlo por otro medio, ¿no? Un camión, un taxi o algo, y a lo mejor cuando son distancias largas, a lo mejor sí es más barato pagar, que te manden el cuerpo por avión, que pagar un taxi, ¿no? O un Uber, toda esa distancia, lo que te va a cobrar. Esto todavía es más comprensible cuando es en diferentes países, ¿no? Te vas de vacaciones con alguien, un pariente, el mismo caso, ¿no? El abuelo, el tío, el papá, y no sé, se van por allá a Estambul, a la India, a China, donde sea, y cómo regresas el cadáver de tu papá. Ya sea que sea el cadáver completo o que lo hagas polvo, se me fue el nombre, lo incineras, de todas maneras lo tienes que regresar. Bueno, si es incinerado, de todas maneras tienen que pasarlo y registrarlo, no es de que yo me traigo la cajita en la mochila, no, tienen que registrarlo y pasarlo en un contenedor, tiene un nombre, ¿no? Ese tipo digamos, de pasajeros, y etcétera. Entonces, bueno, pues este fue el segundo relato. Y por último, ya perseguido por los ovnis. Dice, en 1936, el vuelo de Lockheed, número I-100 de la Fuerza Aérea de Perú, desde Lima a Bogotá, dice, un avión fue perseguido durante media hora por un ovni que lo iluminaba desde diferentes ángulos, o sea, le daba la vuelta, ¿no? Mientras el avión andaba por allá, el otro como mosca, ¿no? Lo andaba rodeando, y dice que lo escaneó para entendernos, ¿no? Y estaba en la cola, luego estaba en el del lado, luego estaba en la punta, le dio vueltas por todos lados, y listo, hasta que se enfadó y se fue, ¿no? Y entonces dicen que el comandante, hasta dando el apellido, pues lo asegura que esto fue totalmente cierto, ¿no? Y que lo platicó ya una vez retirado, que estuvo en servicio, pues no dijo nada también para evitar alguna represalia, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ahí los testimonios de la gente? Bueno, pues básicamente de lo que estamos hablando es de que de repente sí hay casos, sí hay ejemplos. La cosa es que de repente no se hacen públicos precisamente por esto, ¿no? Porque la gente no se burle, por la que no te juzgue, por la que lo que decías de los pilotos, ¿no? Es para no quedarme sin chamba. Entonces, sí lo vi, sí pasó, no digo nada. Sí, exacto. De hecho, hay muchos casos así registrados y como bien dice Rodrigo, al final, pues si ellos dicen que sí, efectivamente vieron algo, pues bueno, eso es como estar incitando, ¿no? Caray. A que Ajá. con los teléfonos vemos que de repente se capturan imágenes por las ventanillas de los aviones, ¿no? Que recuerdo también en una serie que había yo creo que era 70s, 80, no recuerdo incluso cómo se llama, pero había un caso donde había como un duende que andaba en un avión en una noche lluviosa haciendo dagas Sí. con el avión, y que una Sí. persona dentro de ese avión decía que lo que estaba sucediendo y nadie le creía, ¿no? Entonces, ahorita hay muchas imágenes así donde hay orbs o figuras esféricas que se acercan, naves así muy, como todo, muy definidas, que en algunos casos dirían, pues es una IA, es un dibujo ahí animado, pero de repente sí hay figuras que se ven muy reales, y que no se validan, no se toman como reales por lo mismo, porque pues es como asustar o incitar a que estén nada más a la casa de ese tipo de objetos. Pero sí, de que hay fenómenos constantemente y están siendo capturados, pues sí. De hecho, pues ya ven la misma NASA con sus imágenes ahí creadas
por Photoshop, que no le cambia, que de la noche a la mañana siguen siendo las mismas, ni no le cambia ni la posición de las nubes, nomás las oscurece. Entonces, pues bueno, sí hay muchas cosas así, más en el fenómeno ovni, en el caso de los que mencionamos, de gente que muere, de los aviones fantasmas que comentó Rodrigo, también está muy, muy interesante. Y bueno, eso pues nos va a seguir tocando verlo, porque pues siguen ahora sí que existiendo, ¿no? A mí por ahí había unas imágenes de las torres que cayeron, las torres gemelas, donde se veía como si fuera una especie de proyección, como si fueran aviones fantasmas, ¿no? Ya después de mucho análisis y, y de mucha revisión de los videos, de los pocos o muchos videos que había por ahí visibles de los aviones, pues se veía como de repente eran una especie de proyección, mientras que las explosiones se generaban, ¿no? Ya de una manera sincronizada, aparentando un choque del avión. Pero bueno, en estos casos que son más paranormales, pues se sigue existiendo esos fenómenos. Y por aquí traigo, creo que todavía otro, o ya para ir cerrando también, es porque bueno, también está en el tema de los más recientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, el fenómeno, que dice, el fenómeno no es cosa del pasado. En 2024, pilotos y controladores aéreos de Brasil reportaron oficialmente 26 encuentros con luces que formaban triángulos imposibles. Ese mismo año, el aeropuerto de Manchester se paralizó momentáneamente cuando un objeto esférico a su lado apareció suspendido sobre una de las pistas principales. Y esto salió en las noticias. No sé si recuerdan por ahí que hubo algunos aviones que no podían aterrizar precisamente porque había un objeto esférico. En Brasil hay mucho avistamiento de ovnis y pues, ya en general en todo el mundo, ¿no? Pero estos casos fueron de los más recientes, que fueron el año pasado, y obviamente este de Manchester fue uno de los más curiosos. Al final no era una esfera grande, era una esfera pequeña, muy parecida a la que después traía Maussan. Eh, y bueno, las cámaras lo captaron esta esfera, por eso se vio que era una esfera pequeña, pero le hicieron mucha, o sea, se hizo mucho chisme. Pues, sí, hicieron mucho alboroto porque era algo que no les impedía incluso que aterrizara, pero finalmente no podían aterrizar, ¿no? Entonces, pues al final lo bueno es que hubo cámaras que lo captaron todo y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar qué era. O sea, sí saben qué es, pero nadie ha dado la cara, pues. Entonces, pues bueno, ya ahí como queriendo ya cerrar este tema porque al final de cuentas seguimos captando. Y yo creo que nada más hace falta como la película. ¿Te acuerdas la película que me recomendaste, Alejandro, del de las gafas? De las gafas. Que se ponía y decía que estaban dominando. Que era una el especie de They Live, como ellos viven. Ajá. De hecho, hay una, no sé qué, por ahí había una persona que también descubrió un cristal. Era un vidrio con una mezcla ahí de algo, que cuando estaba en el día, volteaba hacia el cielo con ese espejo, con ese vidrio, perdón, y veía las naves. O sea, veía mucho tráfico aéreo de naves, luces y naves que no eran aviones. Y lo quitaba y no se veía. Y luego lo volvía a poner y se veía. Eso fue como una muestra para que vieran que obviamente no dijeron de qué se trataba ese cristal ni qué tenía, pero nos estaba diciendo que todo el tiempo estamos teniendo ese contacto, ¿no? Con ese tipo de seres extraterrestres o de aquí mismo. Entonces, pues bueno, el cielo siempre va a estar con esos objetos ya porque es algo muy natural, ¿no? De hecho, lo vamos viendo para que se nos sea más familiar, pero bueno, siempre ha sido como el último bastión de lo desconocido, ¿no? El lugar donde la realidad se vuelve borrosa, por así decirlo. Sí. Y bueno, lo inexplicable se convierte en rutina de vuelo, y ya sean almas en pena buscando su equipaje perdido o tecnologías imposibles bailando entre las nubes.
los aeropuertos y los aviones nos recuerdan que no estamos solos y quizás nunca lo hemos estado. Entonces, pues ahí voy cerrando con esa frase. Tengo la última despedida también, pero con esta ya despido mi participación con los ejemplos, porque al final son muy redundantes en tema de lo que la gente ve y que de repente no lo muestran en las noticias, obviamente, pero sí, pues ya con el tema de tener tantas redes sociales y tantos videos por los celulares, pues nos permite tener acceso en tiempo real a información muy interesante, videos de primera mano, que muchos de ellos algunos manipulados, pero la mayoría con muy mala calidad, pero que al final de cuentas te das cuenta que sí son reales, ¿no? Que sí hay un fenómeno atrás de todo esto. Ok, bueno, pues para que tenga más con qué opinar, Rodrigo, voy a comentar dos cosas porque si no se me van a olvidar. Una, yo tengo muchos años que no viajo en avión, pero por acá en alguno de los testimonios de la gente comentaban que en algunos vuelos, pues al que le toca ventanilla, pues ahí anda viendo el paisaje y todo, pero dicen que en algunos vuelos a ciertas alturas te dicen que cierres la ventanilla, o sea, que bajes el plástico, ¿no? Y a mí me salió la duda, oye, de veras, ¿por qué te lo piden? Porque ni modo de que digas, es que si no lo bajas nos vamos a despresurizar. No, porque todo eso está por fuera, o sea, la ventanita nada más es como para que te dé el sol o no te dé el sol, ¿no? Entonces, mi pregunta, no sé si ustedes sepan, ¿por qué te dicen que las bajes en ciertas ocasiones? O sea, está medio raro, ¿no? Bueno, yo escuché que, y de hecho sí lo he comprobado, y sí es un fenómeno extraño que no lo he, bueno, que sí me lo han explicado de otra forma, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando se llega a cierta altura, empiezas a ver que en el cielo están como las nubes o las estrellas, dependiendo si es noche o es de día, a la misma altura que tú. O sea, las luces o las estrellas, ¿no? Y el cielo se ve como si fuera, como si hubiera una especie de reflejo, como si hubiera una especie de cristal y hubiera un reflejo, ¿no? Así como incluso medio de agua, así. Como dicen algunos, se ve el domo. Exactamente. Entonces, después con otro video que a mí me pasó 2 veces, no es una sola vez, que Ajá. sí se veía como un reflejo, pero un reflejo de agua, así como cuando ves en el mar el reflejo del sol, pues lo ves arriba, ¿no? Y dices, ¿cómo se puede ver esa luz? Y ya te dicen que es por el vidrio, ¿sí? Pero ya después otras personas que también lo han visto, se dicen que obviamente hay un domo y en ese domo arriba hay agua, ¿sí? Entonces dices, pues obviamente tiene mucho sentido, obviamente sabrá, no sé si realmente es cierto, pero tiene sentido. Y por los mapas de la historia antigua y por cómo está compuesto todo lo antiguo, pues hay esas historias y esa cultura, ¿no? De los siete cielos o de los 7 domos. Entonces, yo creo que va por ahí. No sé qué tan. La verdad es que cuando ya llegas a ese punto y ves esas cosas, pues obviamente ya todo pierde sentido. Eh, porque es que realmente esto es real o es una ficción, nos están aquí dorando la píldora, porque luego hay ciertas situaciones como lo de Truman Show. O sea, no sé si vieron esa película, también Sí. eso, de repente hay momentos en que hay acciones así, y no dudo que sea un tema de eso, ¿no? Que todo esto sea como un reality show a nivel grande, pero en el tema de los aviones yo creo que va por ahí, porque sí está muy, muy extraño, y tú las puedes abrir, obviamente, te digo, y lo que ves es eso, o sea, ves unos reflejos ahí, unas luces raras, que te dicen que es por el vidrio, y ya. Ok. Y la otra, me tocó ver un video, no sé si ustedes lo hayan visto en esta semana, por ahí en varias redes sociales, bueno, yo lo vi en YouTube, donde ya ven que la misión Artemis o Artemisa 2, ¿no? De la NASA, llevó astronautas Así aquí llegó, arribita, entre comillas. arribita del planeta, ándale,
que para ir tanteándole a otra visita a la Luna, ¿no? Posteriormente. Ah, bueno, yo la verdad no estuve siguiendo esa noticia, pero sí supe que estaban porque salían por ahí en varios noticieros durante toda la semana, pero yo vi un vocero de la NASA que estaba diciendo que estaba muy emocionado porque decía, esta es la primera vez que vamos a espacio profundo y que vamos a llegar a la Luna. Y dices, ¿qué hubo? No, que no, como que la primera vez. No, que ya habían ido. No, yo creo que ni es la primera todavía. Porque luego ya ves que hay imágenes donde se ve que va lanzándose el cohete y por un lado se van saliendo, ¿no? Los astronautas. En Caray, unas... no lo vi. ¿No lo han visto? Bueno, ahí está. Busquen ahí unas imágenes donde se ve. Y eso, no sé si recuerden, para los que no, pues está la película de Capricornio 1, que también muestra muy Sí. claramente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, han salido otras imágenes de los astronautas, de los 4 que están allá, que obviamente no están porque ahí tienen fallas de edición y ya están sacando los errores en esas situaciones, ¿no? Que dice, a ver, si estos están en un punto donde no hay nuevamente la parte de la atmósfera, pero no de la, o sea, Gravedad cero. están en gravedad cero, y porque este otro monigote pues, está como si nada, ¿no? Entonces ahí hay muchas incongruencias de la edición, hay errores de edición. Entonces, pues bueno, al final de cuentas es otra cortina de humo para otras cosas, pero pues sí, al principio del lanzamiento ahí se ve todo. Ah, Entonces, sí, yo no lo vi, nada más estuve viendo las noticias. Y luego también estaban presumiendo que los nuevos trajes de los astronautas, que porque estaban muy preocupados por la radiación, que porque podría afectar el ADN de las personas y no sé qué. Y los dices, Cuatro a ver, Fantásticos. me estás diciendo que están estrenando apenas unos trajes en el 2026 y que todavía están viendo a ver si los protegen y si les jalan o no. Y luego me dices que en 1969 fueron y vinieron como si nada y no les afectó para nada. Y Ajá. dices, oye, pues no me vean la cara, ¿no? Sí, no. ¿Cómo ves, Rodrigo? Bueno, respecto a lo de la noticia del Artemis, como mencionas tú, yo tampoco la estuve siguiendo. Me han llegado referencias de muchos temas así conspirativos, y otros de geopolítica, ¿no? De que pues están marcando territorio, que para la conquista, que de alguna manera están ahora peleando contra China porque China ya tiene la tecnología. No lo sé, ahí sí no sé decirte. Bueno, yo continuando con los temas de aeropuerto, dije, a ver, ¿qué podría pasar en un aeropuerto? Pues en el aeropuerto te revisan prácticamente todo lo que traigas, ¿no? Y entonces de repente hay algunos aeropuertos que tienen en su área de aduanas, en su área de revisión, pues descubrimientos de objetos relativamente extraños, ¿no? Y de esos, el más frecuente, el que más como se frecuentemente tiene incidentes, es el de las piedras volcánicas de Hawái. Entonces, se supone que hay una maldición, se llama la maldición de Pele, que es la diosa del fuego y los volcanes de la mitología hawaiana, que dice que si tú te llevas algo de arena negra o de piedras volcánicas, pues vas a tener una maldición hasta que las regreses. Entonces, los objetos que de repente suelen encontrarse son rocas de lava negra que llegan al aeropuerto de Honolulu, y dice que hay cientos de paquetes diarios de personas que devolvieron las piedras de su país de origen. O sea, van a Hawái, van al tour, ven los volcanes y las erupciones y todo lo demás, y dicen, pues están chidas las piedritas, me voy a llevar una. Y que a partir de que sacan la piedrita del país, o sea, de la isla, empiezan sus rachas de mala suerte, que incluyen enfermedades repentinas, quiebras financieras, accidentes automovilísticos y rupturas familiares. Entonces, que la solución es muy simple, hay que devolver la piedra. Entonces, que como de repente no hay para pagar otra vez una estancia en Hawái, pues la mandan por correo. Tanto así que hay un protocolo específico para regresar estas piedras, ¿no? O sea, las mandan por paquetería, las mandan por correo, las reciben y hay viajes específicos
a zonas específicas de la isla para regresarlas para evitar este tipo de cosas. Algo de esto ya habíamos platicado en algún momento hace ya unos añitos, de las zonas arqueológicas, específicamente un relato que me hizo un taxista que nos llevó a la zona arqueológica de Etzna, en Campeche, donde él trabajaba en el ejército, era chofer de una camioneta que transportaba a altos mandos, coroneles y generales, y que en esa ocasión iban las familias, y que pues se les había pedido que, ¿cómo se llama?, no tomaran objetos de la zona arqueológica de Etzna, pero pues son esposas de generales y coroneles, o sea, literalmente no hay quien les eche bronca, porque pues a ver, dile al general a ver si se va a poner a ayudarte o no. Entonces que ya de regreso, que venían varias camionetas con diferentes familias, y que de repente una camioneta se paró, se apagó como si no tuviera batería, que prácticamente no se movía, le movieron, le cambiaron la batería por otra de las camionetas que sí estaba funcionando. No lograron hacer que se prendiera. Entonces que el chofer mandó a hablar a los militares de rango de las familias y les dijo, a ver, aquí se les advirtió que no deberían tomar nada de acá, ahorita estamos en el piso, la camioneta se paró, no pasa nada, pero imagínense que esto pasa en un avión. Y entonces, que total, que hablaron así con las familias y que convencieron, y que por fin una señora aceptó que se había traído una estatuilla del mostrador de la zona arqueológica, que ya nada más se encargaron de regresar la estatuilla y que todo continuó con la misma normalidad. Entonces, esto que platican de las piedras de Hawái, también lo platican de las zonas arqueológicas. En segundo lugar, están en el aeropuerto de Miami y en el de Madrid, el aeropuerto Barajas, que reciben con cierta frecuencia objetos rituales provenientes del Caribe y de Sudamérica. O sea, te voy a mandar un monito vudú, te voy a mandar un talismán, te voy a mandar esto. Entre las cosas reducida. Más o menos. Entre las cosas que más o menos se encuentran con cierta regularidad son los calderos o prendas, o ngangas se llaman. Estas son unas ollas de hierro que tienen tierra de cementerio, huesos, a veces los huesos son humanos, palos sagrados y elementos metálicos. También han reportado que cuando normalmente pasan estos a través de los rayos X, pues se producen fallas eléctricas, interferencias en el rayos X. En los rayos X, pues obviamente por el disparo de energía, ¿no? Pero digo, las fallas eléctricas de repente no son tan fáciles de explicar. Y que hay ocasiones donde el personal de limpieza de los aeropuertos no están dispuestos a tocar maletas abandonadas, sobre todo después de que pasaron por los rayos X, porque dicen que sienten frío intenso, inexplicable, y la sensación de opresión en el pecho que les impide respirar cerca del objeto. También es frecuente en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en donde de repente se reciben máscaras tribales provenientes de África y de Oceanía, y que pues normalmente no son prácticamente simples artesanías. Entonces suelen ser objetos como máscaras con incrustaciones de sangre seca o fibras vegetales, y los guardias de los almacenes informan escuchar susurros en idiomas desconocidos, sonidos de percusión rítmica provenientes de cajas selladas durante la noche, o sea, como tambores. Y en el caso, hay un caso muy particular que se llama Máscara de los Gritos. Se dice que era una máscara que tuvo que ser aislada en una caja de plomo, porque la unidad canina se negaba a pasar junto a donde estaba la máscara. O sea, el perro gemía, erizaba el lomo, no pasaba. Total, tuvieron que meterlo en una caja de plomo. Y del aeropuerto de París, el Orly, suele suceder así al estilo de las piedras del volcán de Hawái, que hay gente que visita las catacumbas de París y que de repente se encuentra pues osamentas, y que se les avisa que pues no los deben tomar porque son un vestigio histórico y por todo lo demás. Porque hay gente que de todos modos de repente se ha llegado a encontrar hasta cráneos o fragmentos del fémur, y que los guardias cuando los encuentran notan que les da una fatiga
muy extrema y les dan náuseas, que normalmente desaparece cuando entregan estos objetos a los forenses. Hay pasajeros que han sido descubiertos que lloran de alivio diciendo que el hueso les hablaba, o que no habían podido dormir desde que lo tomaron porque sentían que alguien los observaba desde las sombras de su habitación de hotel. En otras palabras, pues básicamente un aeropuerto, un avión, es un lugar donde la gente está o llegando o se está yendo. Y por lo tanto puedes encontrar un montón de cosas de gente que literal o va llegando o se está yendo, incluyendo de la vida, ¿no? Y también podemos hablar de que hay otros tipos de vida, y si hubiera otros tipos de vida, un aeropuerto sería el lugar lógico y sensato para poder decir, voy llegando. Creo que ese sería mi corolario para la plática del día de hoy. Muy bien, Rodrigo, muy interesante. Todo lo que platicaste de las rocas de Hawái y todo eso, acá localmente y en chiquito, haz de cuenta que son los juguetes de Nachito, ¿no? Acá del Panteón de Belén. También de que el que se roba el juguetito, luego empieza a soñar cosas y le va mal hasta que regresan el juguetito, ¿no? Que lo despiertan en la noche con llantos de niño y que no puede parar el llanto del niño y que la gente se vuelve loca escuchando los llantos del niño, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Bueno, pues adelante, Ricardo. Te toca ahí la de la despedida. Sí, pero ya te digo, hay muchos casos de ese tipo que mencionaba Rodrigo, está muy interesante. Pero bueno, al final, ya para despedirme, ahora sí, pues como les decía, que yo visitaba en los últimos vuelos que me tocó, sobre todo los nocturnos, veía eso, ese tema de las estrellas o de las luces, y en el día el reflejo es extraño, ¿no? Pero pues ahora sí que la próxima vez que miren por la ventanilla en un vuelo nocturno y vean una luz que no debería estar ahí, pues no pidan explicaciones. La verdad es que solo sonrían, abróchense el cinturón y prepárense para el aterrizaje, porque algunos pasajeros a veces no aparecen en la lista de embarque. Y nos toca ser compañeros de fantasmas, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues esperemos que les haya gustado y déjenos sus comentarios, ya sea sus opiniones o si alguien tiene alguna vivencia, pues sería muy interesante leerla después en el siguiente capítulo, ¿no? Pues muchas gracias a todos, cuídense, sean felices y pues ya la siguiente semana se acaban las vacaciones oficiales por acá en Occidente y el lunes ya vuelve la actividad normal. Entonces, hasta luego. Ay, ya está. Estaba equivocado.